Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva. Acompáñanos. Historia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo por el Padre Luis de la Palma. Después de la resurrección de Lázaro. La pasión y muerte con que nuestro Rey y Salvador Jesucristo dio fin a su vida y predicación en el mundo es la cosa más alta y divina que ha sucedido jamás desde la creación. Vivió, padeció y murió para redimir a los hombres de sus pecados y darles la gracia y la salvación eterna. Por cualquier parte que se mire es así, por parte de la persona que padece o mirando la razón por la que sufre, es tan grande el misterio que nada igual puede ya suceder hasta el fin del mundo. Para mayor claridad, me parece conveniente exponer desde un modo breve el motivo por el que los pontífices y fariseos determinaron en consejo dar una muerte tan humillante a un señor, que aunque no se quisiera ver lo demás, fue, innegablemente, un gran profeta y un gran bienhechor de su pueblo. Fue tan evidente y se divulgó de tal modo el milagro de la resurrección de Lázaro, fue tanta su luz, que aquellos judíos acabaron por volverse ciegos del todo. Aunque muchos creyeron, otros movidos por la envidia, fueron a Jerusalén para contar y murmurar de lo que en Betania había sucedido. Por este motivo, se reunieron los pontífices y fariseos en consejo, y decidieron poner fin a la actuación del Señor porque, de no hacerlo así, todos creerían en él, y los romanos podrían pensar que el pueblo se amotinaba y se rebelaba contra ellos y, en represalia, destruirían el templo y la ciudad. Con este miedo, o quizá disimulando su envidia y su odio hacia Jesús con falsas razones de interés público, no encontraron otro camino para atajar aquellos milagros que acabar con él y, así, decidieron dar muerte al Salvador. El Espíritu Santo movió a Caifás, por respeto a su oficio y dignidad de sumo sacerdote, quien promulgó la resolución a que había llegado el consejo: es conveniente que muera un hombre solo para que no sea aniquilada toda la nación. Y este dictamen no lo dio él por cuenta propia, sino que, como era pontífice aquel año, profetizó que Cristo nuestro Señor había de morir por su pueblo, y no solamente por el pueblo judío, sino también por reunir a las ovejas que estaban disgregadas, y llamar a la fe a los que estaban destinados a ser hijo de Dios. Desde este día estuvieron ya decididos a matarle, y como si fuera un enemigo público, hicieron un llamamiento general diciendo que todos los que sepan dónde está lo digan, para que sea encarcelado, y se ejecute la sentencia. Queda bien patente la maldad de estos llamados jueces, porque primero dieron la sentencia, y solo después hicieron el proceso. Dieron la sentencia de muerte en este consejo y el acusado estaba ausente, no le tomaron declaración ni le oyeron en descargo del delito que se le imputaba, y es que solamente les movía la envidia por los milagros que el Señor hacía, y el miedo a perder su posición económica y su poder político y religioso. Después, en el proceso, aunque hubo acusadores y testigos, y le preguntaron sobre sus discípulos y su doctrina, todo fue un simulacro y una comedia, forzaron las cosas de tal modo que coincidieran con la sentencia tomada de antemano. Así suelen ser muchas veces nuestras decisiones, nacen de una intención torcida, y luego intentamos acomodar la razón para que coincida con ella. Al saber el Salvador esta sentencia y el tipo de orden de encarcelamiento que los pontífices dieron contra él para que cualquiera tuviera obligación de acusarle, se escondió, por la parte cercana al desierto, en una ciudad llamada Efrén, y allí se estuvo con los discípulos. Quiso dar tiempo a que llegara el día señalado por su Padre Eterno, con esto nos dio también ejemplo a nosotros de que es necesario prepararse antes de morir. Estos días el Salvador pensaría en su muerte, ya tan cercana para él. Sus discípulos se rían, y él les hablaría del cielo y les animaría a tener fe. Llegó el día señalado, y el Señor salió del desierto y de Efrén hacia la ciudad santa, para padecer y morir en ella. Y caminaba con tanta prisa y decisión que llevaba a todos la delantera, de modo que los mismos discípulos estaban admirados de su comportamiento, porque ellos tenían miedo. Durante el viaje reunió a los 12 y, en privado y a solas, les hizo saber las injurias, la tortura y la muerte que le esperaban en Jerusalén. Poco después escuchó la petición de la madre de los hijos de Zebedeo, que pretendía para ellos los 2 mejores puestos en el reino de Dios. Siguieron caminando y, al llegar a Jericó,
dio la vista a un ciego que se lo pedía a gritos. Entraron en la ciudad y fue a hospedarse a casa de Zaqueo, invitándose él mismo, se dio a conocer a aquel hombre que tanto deseaba conocerle y convidarle, y, con su presencia, trajo la salvación a toda aquella casa, pues Zaqueo, pecador y jefe de publicanos, se convirtió. Al salir de Jericó le seguía mucha gente y, como de paso, sanó a otros 2 ciegos que desde el borde del camino, al oír que pasaba, le suplicaban a gritos que se compadeciese de ellos. Mientras iba a padecer y a morir, por cualquier lugar donde pasara hacía favores, se compadecía de todos, dejaba señales y huellas de quién era. Terminado su viaje, llegó a Betania, 6 días antes de la Pascua. El Señor solía hospedarse habitualmente en este pueblo, donde tenía muchos conocidos y amigos. Por otra parte, como era tan reciente el milagro de la resurrección de Lázaro, todos deseaban convidarle y agradecérselo, pero era sábado.